Bombardeo de ciudades, asedio de poblaciones enteras para dejarlas sin agua ni comida y fusilamiento masivo de civiles. Solo hay un antecedente similar a lo que está haciendo Vladimir Putin en Ucrania: la masacre de Srebrenica. La disolución de la antigua República Socialista de Yugoslavia en 1992 desencadenó un fenómeno conocido como balcanización. Un país que era pluriétnico y multirreligioso, que ocupaba buena parte de la península de los Balcanes, en el este de Europa, se dividió en hasta 7 países en sucesivas guerras civiles, una más cruenta que la otra. Serbios, bosnios, kosovares, montenegrinos, grupos que habían convivido durante décadas, empezaron a enfrentarse a muerte bajo la premisa absurda de la superioridad étnica de unos sobre otros. Uno de los países que surgieron de la ex Yugoslavia es Bosnia y Herzegovina. La mayor parte de la población es étnicamente bosníaca y profesa la religión islámica, pero hay una minoría muy importante que es serbia y cristiana ortodoxa, los serbo-bosnios. Con la independencia empezaron a aflorar las tensiones entre estos grupos. Los serbo-bosnios no estaban de acuerdo con separarse de Yugoslavia, así que formaron la República Srpska y le declararon la guerra al nuevo gobierno de Bosnia y Herzegovina. Ningún lugar fue tan decisivo para este conflicto como Srebrenica, una ciudad de mayoría bosníaca y musulmana ubicada cerca de la frontera con Serbia, en el medio del territorio reclamado como propio por los serbo-bosnios. Por eso se convirtió en un blanco militar para el ejército de la República Srpska, liderado por el general Ratko Mladic, que estaba decidido a hacer una limpieza étnica en la ciudad. Los combates en Srebrenica y en sus alrededores comenzaron en 1992 con violaciones a los derechos humanos de ambos bandos. Pero los serbobosnios tomaron la iniciativa desde 1993, con bombardeos y con un asedio que dejó sin agua ni comida a sus cerca de 60.000 habitantes. Esto llevó a la ONU a intervenir, enviando un cuerpo de paz integrado por cascos azules holandeses que contuvieron la situación por poco más de un año. Pero en 1995, los serbobosnios lanzaron una ofensiva final que les permitió capturar la ciudad. Entonces fueron casa por casa, separando a varones de mujeres casi sin distinción de edad. Y el general Mladic, conocido hoy como el carnicero de Srebrenica, ordenó el fusilamiento de más de 8.000 hombres. Muchos fueron enterrados en fosas comunes, pero otros quedaron tirados en las calles. Frente al genocidio que se estaba cometiendo y ante la pasividad de los cascos azules, la OTAN decidió intervenir con bombardeos sobre las posiciones del ejército agresor. Los ataques dejaron muchas víctimas civiles, pero obligaron a los serbobosnios a negociar. La firma de los acuerdos de Dayton puso fin a la guerra en 1995. Bosnia y Herzegovina vio ratificada su independencia y la República Srpska tuvo que conformarse con ser una región autónoma en su interior. El general Mladic fue arrestado en 2011 y condenado a cadena perpetua por genocidio en un tribunal internacional creado en La Haya. La masacre de Srebrenica fue la mayor matanza en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Nadie puede creer que 30 años después estemos ante una situación similar.